Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de la formación de urea. Como siempre, la primera diapo destinada a mostrarles la bibliografía que se utilizó para realizar esta presentación. Y me parece interesante, antes de arrancar con el tema propiamente dicho, de dejar claro ciertas cuestiones que nos van a ayudar a comprender lo que se viene. Primero que nada, ustedes recordarán cuando vimos proteínas, dijimos que las proteínas estaban compuestas por aminoácidos, que el aminoácido tenía un grupo carboxilo y un grupo amino, y tenía una cadena lateral. Cosas interesantes. ¿Se acuerdan que habíamos conversado que el grupo amino podía estar referenciado como NH2 o eventualmente cuando el aminoácido estaba en un pH donde hay muchos hidrogeniones, este grupo amino podía aceptar un hidrogenión y transformarse como NH3? Eso como primer punto. Como segundo punto, tenemos que saber que cuando el NH3 está unido a lo que es el aminoácido, se denomina grupo amino. Cuando este NH3 se libera de lo que es el aminoácido, que es justamente lo que vamos a estudiar hoy, porque la urea no es nada más ni nada menos que la forma enmascarada que nosotros tenemos de eliminar el nitrógeno del amoníaco, porque el amoníaco es tóxico. Entonces, este NH3, cuando está unido a lo que es el esqueleto carbonado del aminoácido, se llama grupo amino. Cuando este NH3 queda libre, se llama amoníaco y es tóxico. Vamos a aprender en esta clase la cantidad de consecuencias que tiene a nivel neurológico el aumento del NH3 porque el nitrógeno es tóxico para el organismo. A su vez, nosotros tenemos que este amoníaco, mismo en la circulación, puede aceptar un hidrogenión y transformarse en NH4, que es el amonio. Que esta molécula, vamos a aprender también en esta clase, que está 100 veces más que lo que es el amoníaco en la circulación. Y esto está bueno porque el NH4, al estar protonado, es incapaz de pasar las barreras celulares. No pasa ningún tipo de membrana, ni las membranas celulares ni la barrera hematoencefálica. En cambio, el amoníaco, al no estar protonado, al no tener este protón de más, lo que hace es, pues, le da como paso libre para que pueda ingresar al sistema nervioso central y generar los síntomas neurológicos que genera. Entonces, es interesante que en la circulación el NH4 es 100 veces más que el NH3. ¿Y qué pasa? ¿Qué es la urea? ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy? Es el producto no tóxico por el cual yo elimino el nitrógeno. El nitrógeno que se produce como catabolismo de los aminoácidos, y lo vamos a profundizar ahora, ese nitrógeno yo no lo puedo dejar libre, ni como amoníaco, ni como amonio. O sea, el amonio vendría a ser la forma menos grave, pero este amonio puede en ciertas circunstancias convertirse en amoníaco, que es lo que yo no quiero. Entonces, ¿cómo elimino este nitrógeno? A través de la forma de urea, porque la urea, insisto con esto, es la molécula que es no tóxica y de alguna manera me permite a mí eliminar lo que es el nitrógeno. Ustedes ven que es una molécula que lleva junto con ella dos nitrógenos, que es justamente los nitrógenos que pertenecen al amoníaco y al amonio. Dicho esto, entonces, vamos a entrar a conversar un poquitito de la urea. Ya algo sabemos que les adelanté. La urea, entonces, es el metabolito no tóxico que proviene del metabolismo de las proteínas. ¿Qué pasa? Ustedes ven acá que las proteínas dijimos que estaban compuestas por aminoácidos. Muchas veces las proteínas, ya sea intracelulares o las proteínas de las dietas, tienen que metabolizarse a aminoácidos porque estos aminoácidos después van a tener otras vías, van a ir a otras vías para sintetizar otras proteínas, están como de alguna manera en un pool que se pueden reutilizar. Pero estos aminoácidos muchas veces para dar, por ejemplo, energía o para transformarse en glucosa a través de la gluconeogénesis, estos aminoácidos necesitan para estas dos vías, necesita entrar el esqueleto carbonado. Cuando digo esqueleto carbonado, es este esqueleto que ustedes ven acá sin el grupo amino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el aminoácido de alguna manera se divide en esqueleto carbonado y en grupo amino, o en este caso el amonio, el NH4, este NH4 lo debo eliminar. Si yo no utilizo el NH4 para generar más aminoácidos o más nucleótidos, o lo utilizo para algo, este NH4 yo no lo puedo acumular, entonces lo debo eliminar. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Este NH4,
que se va a terminar formando en definitiva en la mitocondria. ¿Qué pasa? En la mitocondria se va a llevar a cabo el ciclo de la urea, porque la urea es el metabolito no tóxico que nosotros vamos a terminar eliminando, y era lo que le comentaba la diapo anterior. ¿Tá? La urea me permite a mí eliminar dos nitrógenos de todo este catabolismo que se da en casi todas las células. Cosa que tenemos que saber, el ciclo de la urea se da puntualmente en el hígado. ¿Tá? Después vamos a ver cómo es que los órganos extrahepáticos, porque los órganos extrahepáticos también realizan el catabolismo de los aminoácidos para generar esqueletos carbonados para que ingresen en estas vías, pero claro, ¿qué hacen esas células que no tienen el ciclo de la urea en su citoplasma? ¿Cómo enmascaran este NH4 o NH3 que generan? Porque dijimos, no lo puedo sacar a la circulación porque es tóxico. Bueno, eso lo vamos a aprender en esta clase. Entonces, vamos a concentrarnos en lo que pasa en el hepatocito, qué es lo que sucede en el hígado. En el citoplasma de lo que es el hepatocito se da el catabolismo de lo que son los aminoácidos y acá les traigo uno. Entonces, este aminoácido que va a entrar a otra vía metabólica para generar energía o para generar glucosa, tiene que ser desaminado, le tengo que sacar lo que es el grupo amino. ¿Quién es el encargado? O mejor dicho, quiénes son las enzimas encargadas de quitar este grupo amino y dárselo a otra molécula que para nosotros ahora va a ser la molécula aceptora, que es el alfa-cetoglutarato. Esas enzimas son las transaminasas que nosotros estudiamos, la ALT y la AST, que si ustedes recuerdan que necesitaban para su mejor funcionamiento piridoxalfosfato, ¿tá? Que era la vitamina B6. Entonces, este aminoácido que tiene que quedar solamente el esqueleto carbonado debe ser, le debemos sacar el NH3, el grupo amino. ¿Quién me ayuda a sacarle el NH3 para dárselo al alfa-cetoglutarato? Las transaminasas, ¿no? Que transfieren grupos amino. Entonces, el alfa-cetoglutarato que va a aceptar este NH3 se va a transformar en definitiva el glutamato, que el glutamato después va a decidir a dónde va a llevar este NH3. ¿Lo va a llevar para otra vía para que este NH3 se utilice para la síntesis de otros componentes o lo va a llevar a la mitocondria para que de alguna manera se inicie el ciclo de la urea? Nosotros lo que vamos a aprender en esta clase es lo que sucede dentro de la mitocondria porque justamente estamos hablando de la urea. Cuando el glutamato con el NH3 ingresa a lo que es la mitocondria, se va a producir lo que se llama desaminación oxidativa. ¿Qué es la desaminación oxidativa? Bueno, nosotros tenemos que en lo que es la matriz mitocondrial, tenemos una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que hace la glutamato deshidrogenasa? El glutamato lo hace reaccionar con una molécula de agua y varias reacciones de óxido reducción, que ahora no importa, pero lo que quiero que ustedes vean es que este glutamato se va a terminar liberando de lo que es el NH3, que lo tenía antes en su molécula, y este glutamato, al liberarse de este NH3, se transforma nuevamente en alfa-cetoglutarato, que va a ir a lo que es el citosol a seguir trayendo como glutamato grupos NH3. O este alfa-cetoglutarato puede ir al citosol a entrar en otras vías metabólicas dependiendo de lo que el organismo necesite. Entonces, ustedes ven que tenemos el NH3 acá, y una de las reacciones dijimos que era hacerlo reaccionar con una molécula de agua. Esta reacción con la molécula de agua hace que este NH3 se transforme en NH4 porque dijimos, si yo tengo NH4, el NH4 no puede salir, no puede atravesar las membranas porque está cargado, tiene un hidrogenión de más. Es por eso que dentro de la mitocondria queda como secuestrado, porque justamente yo no quiero que el NH4 se vaya para la circulación. ¿Por qué? Por esto mismo que hablamos, el NH4 puede convertirse en NH3, pero en situaciones donde está favorecido por el pH. Nosotros tendríamos que tener un pH de 9.3 para que esto de alguna manera sea igual, equimolar NH4 y NH3. En la circulación a pH fisiológico de 7.4, el NH4 está 100 veces más que el NH3. Pero ¿qué pasa? Por más que yo necesite un pH bastante elevado para tener más NH3, esta fórmula, este equilibrio químico puede, de alguna manera, si yo tengo mucho NH4, volcarse hacia lo que es la conversión a NH3, que es lo que nosotros no queremos. Es por eso que el NH4 queda secuestrado
en lo que es la mitocondria para que justamente no se pueda ir de la mitocondria al citosol y del citosol a la sangre. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se me dé este pasaje en la sangre de NH4 a NH3, que es justamente el metabolito tóxico. Entonces, una vez que el NH4 está en lo que es la mitocondria, porque hicimos reaccionar la molécula de glutamato con una molécula de agua y pasamos de NH3 a NH4, este NH4 va a interconvertirse, a reaccionar, que ahora lo vamos a estudiar, y se van a dar diferentes reacciones en lo que es el ciclo de la urea para formar urea, para justamente poder eliminar este nitrógeno. Ahora, ¿cómo hace el resto de los órganos para de alguna manera llevar el NH3 desde, por ejemplo, en este caso el cerebro, las neuronas, hacia el hígado? Porque dijimos que el único que tenía la maquinaria para llevar adelante el ciclo de la urea eran los hepatocitos, pero el cerebro sigue metabolizando proteínas, sigue metabolizando aminoácidos y claro, genera NH3. Entonces, ¿cómo hace el cerebro, cómo hace la neurona para que este NH3 salga a la sangre de manera inocente y de alguna manera no sea tóxico para lo que es el resto del cuerpo? Entonces, lo que se inventó el organismo fue lo siguiente: hizo que la molécula de glutamato, a través de que está en varias, en concentraciones bastante importantes en lo que son las neuronas, el glutamato, el organismo se inventó lo siguiente: agarra la molécula de glutamato y a través de diferentes reacciones químicas hace que el glutamato se convierta en glutamina. Ustedes ven que acá la molécula de glutamato tiene un extremo que no tiene nada, no tiene ningún grupo amino pegado acá, no tiene ningún nitrógeno pegado acá, que es justamente lo que yo quiero eliminar, el nitrógeno. Entonces el glutamato, cuando se dan diferentes reacciones químicas, hace que cuando se le pega un nitrógeno, un grupo amino, en esta zona, en el extremo de la molécula, se convierte el glutamato en glutamina. Y la glutamina es una molécula que no es tóxica para el organismo. Y la glutamina, ustedes ven que puede transportar no solo un átomo de nitrógeno, sino dos. Ustedes ven que acá tiene uno y acá tiene otro. Entonces la glutamina, que es una manera inocente que nosotros tenemos, que se inventó el organismo para transportar el nitrógeno, la glutamina puede ir a diferentes parénquimas para poder metabolizarse. A uno de los parénquimas que va a ir la glutamina claramente va a ser al hígado, donde en el hígado la glutamina, a través de diferentes reacciones químicas, va a dejar en el citoplasma de lo que es el hepatocito el NH4, y el NH4 después va a ser llevado a la mitocondria para que la mitocondria se dé el ciclo de la urea y la urea pueda eliminarse vía renal. Después, ¿hacia dónde más va a ir la glutamina? Puede ir hacia el intestino, porque el enterocito tiene una enzima que se llama glutaminasa, que la glutaminasa lo que va a hacer a tomar la glutamina, quitarle el NH4 para que quede glutamato y NH4. El glutamato el enterocito lo va a utilizar porque el glutamato sirve para cualquier vía metabólica. Ahora, este NH4 que se forma tiene dos vías para escapar. Por un lado, va a ir hacia lo que es el intestino, a eliminarse por las heces, y por otro lado va a ir por la sangre a llegar al hepatocito para que de alguna manera pueda eliminarse a través de lo que es el ciclo de la urea. Vieron que tengo una parte que va a ir directa hacia las heces y otra parte que brevemente va a estar en lo que es el torrente sanguíneo, sí como NH4, pero una vez que el hígado lo detecta, lo captura, entra directamente en lo que es el ciclo de la urea. Y después la glutamina también va a ir hacia lo que es el riñón. ¿Por qué? Porque el riñón también, las células del riñón tienen glutaminasa para de alguna manera generar glutamato que sirve como molécula de cualquier vía metabólica, y este NH4 se va a ir por vía de eliminación renal. Entonces, en suma de esto, los órganos extrahepáticos se inventaron a la glutamina como forma de transporte no tóxica de lo que es el amoníaco que ellos generan producto de sus propias reacciones químicas, reacciones metabólicas. Entonces, les conté el resumen, pero lo tenía acá. Tenemos los tejidos extrahepáticos. El cerebro forma glutamina, que la glutamina va a ir hacia tres blancos, va hacia el intestino y hacia los riñones para que el NH4 se elimine a través del intestino y a través del riñón. En el hígado lo que va a hacer la glutamina se va a interconvertir en glutamato, y ese glutamato se le va a sacar lo que es el NH4 para que este NH4 entre en lo que es la mitocondria. Y no olvidarnos de que el propio hígado también tiene sus reacciones químicas donde metaboliza proteínas y metaboliza aminoácidos. Entonces, lo que va a hacer el propio hígado en el propio citosol va a ser la utilización del alfa-cetoglutarato como aceptor de grupos amino para formar glutamato, y el glutamato es lo que vimos en la diapo anterior, va a ir hacia lo que es la matriz mitocondrial para utilizar a la glutamato deshidrogenasa
para poder dejar el NH3, que va a ser NH4, porque recuerden que le pega un protón más para que el NH4 no pueda salir por la membrana, para que el NH4 entre en lo que es el ciclo de la urea y se transforme en urea para poder de alguna manera eliminarse del cuerpo. Entonces, ya que tanto hemos hablado del ciclo de la urea, ahora que sabemos cómo es que llega el NH4 y la urea, en definitiva, ya sabemos que es un producto no tóxico y es una manera enmascarada de eliminar el nitrógeno, tenemos que ver qué es el ciclo de la urea propiamente. Primero que nada, tenemos que saber que el ciclo de la urea, como les acabo de comentar, se lleva a cabo en lo que es el hígado y tiene una parte intramitocondrial y una parte en lo que es el citosol. Lo primero que sucede es que el NH4, que ya vimos cómo llega a la mitocondria, se va a unir con una molécula de bicarbonato gracias a una enzima que se llama carbamilfosfato sintetasa. Esta enzima va a dar un compuesto intermedio que se llama carbamilfosfato. Este carbamilfosfato se va a terminar uniendo con otra molécula que está en el citosol, que es la ornitina. Gracias a la ornitina transcarbamilasa, se une con este carbamilfosfato para formar lo que es citrulina, que ustedes ven que es dentro de lo que es la mitocondria. Esta citrulina sale hacia el citosol y se va a unir con el aspartato gracias a lo que es la argininosuccinato sintetasa para formar argininosuccinato. Este argininosuccinato, gracias a la argininosuccinasa, va a terminar formando arginina y la arginina, gracias a la arginasa, se va a desdoblar en la ornitina, que va a oficiar como sustrato nuevamente para que este ciclo vuelva a seguir y se va también va a formar ornitina y va a formar la urea, que es la que nosotros queremos, porque es la que queremos eliminar. Porque en definitiva lo que estamos haciendo, insisto con esto, cuando eliminamos urea, estamos eliminando los nitrógenos que son tóxicos para el organismo. Entonces, lo que más o menos les conté está todo escrito acá para que ustedes, porque si no es un trabalenguas, ¿no? Para que ustedes le pongan pausa, lo lean y sigan este ciclo. Cosas interesantes. La mayoría de las reacciones son irreversibles, es decir, una vez que yo ya voy para adelante, no puedo volver un paso para atrás. Y cuando hay alguna falla en alguna de las enzimas, de alguna manera se acumula todo para atrás. Y el problema es que si se acumula todo para atrás, que no es lo mismo que esta reacción se interconvierta nuevamente en la molécula anterior, ¿no? Sino que cuando se acumula todo para atrás, en definitiva lo que se termina acumulando es NH4. Y si se acumula NH4 no está bueno porque el NH4 dijimos que cuando está muy en exceso termina convirtiéndose en NH3 para mantener el equilibrio químico. Y el NH3 dijimos que no está bueno tenerlo porque el amoníaco es tóxico para el sistema nervioso central. Entonces, esto es lo que les comentaba. Tenemos diferentes trastornos en lo que es el ciclo de la urea que me dan a mí un aumento del NH3, que eso se llama hiperamoniemia. Dependiendo de la enzima afectada de todas las que vimos, vamos a hablar de que tenemos una hiperamoniemia tipo 1 o tipo 2. ¿Qué pasa? La hiperamoniemia tipo 1, es decir, el aumento del amonio tipo 1, se llama así porque hay un déficit de lo que es la carbamilfosfato sintetasa. Entonces, claramente, si yo no puedo unir estas dos moléculas para formar esta molécula, de alguna manera estoy indirectamente, se está aumentando el nivel de NH4, que como consecuencia también aumenta el NH3. Por eso tengo la hiperamoniemia. Vamos a ver ahora por qué puede generar trastornos neurológicos. Después tenemos la hiperamoniemia tipo 2, que acá la enzima que no está o hay un déficit de la ornitina transcarbamilasa. Como yo no puedo seguir y no puedo ser sustrato, no puedo de alguna manera unir la ornitina con el carbamilfosfato, de alguna manera esto empieza a acumular todos los sustratos que están por detrás de él, aumentando el NH4, por consecuencia aumenta el NH3. Y después tenemos el déficit de lo que es la arginosuccinato sintetasa, que es esta acá, que yo puedo evidenciar el déficit de esta enzima porque puedo medir la citrulinemia. Si yo tengo la citrulinemia elevada, puedo presuponer de que la citrulina no se está conjugando con el aspartato porque no tengo esta enzima. La consecuencia es la misma. Hacia atrás de la citrulina tengo un aumento de todos los componentes, generando un aumento de NH4 y por consecuencia un aumento del NH3. Entonces, como les pongo acá, en todos los casos las consecuencias la hiperamoniemia y la intoxicación por amonio genera daño cerebral, coma y muerte. Entonces, ¿qué otro trastorno yo tengo en el ciclo de la urea? Cuando yo tengo una cirrosis, ¿tá? Yo puedo tener un aumento del amonio y
eso tiene un impacto directo en lo que es el daño neuronal. ¿Qué pasa? Dijimos, la glutamina hacia dónde va a ir en una de las tantas instancias, va a ir hacia el intestino, o sea, va a ir hacia una de las células del enterocito, ¿para qué? Para que forme NH4. ¿Tá? ¿Se acuerdan que la glutamina, al tener la glutaminasa, el enterocito, generaba glutamato que lo iba a utilizar como necesitara y generaba NH4? Que el NH4 no me importaba mucho porque no pasa la membrana, no tiene la facilidad de ser permeable hacia el medio interno. Entonces, este NH4, en definitiva, lo que pasa es que se termina eliminando. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una flora intestinal capaz de generar NH3. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede? Esta flora que genera NH3, el NH3 dijimos que es permeable, es capaz de volver hacia el medio interno. Y si yo tengo un hígado con cirrosis, claramente no voy a poder llevar a cabo el ciclo de la urea correctamente. ¿Qué pasa? Se me acumula NH3, se me acumula NH3, entra el torrente sanguíneo y va hacia el cerebro. ¿Por qué? Porque el NH3 puede pasar la barrera hematoencefálica. ¿Tá? Cosa que no pasa con el NH4, por eso no me preocupa tanto el NH4. Entonces, esto es lo que genera lo que es la encefalopatía hepática. Son pacientes que están confusos, no están orientados ni en tiempo y espacio, de alguna manera están lentos para pensar, tienen una inversión del sueño vigilia, agarran, duermen más de día que de noche, es decir, todos los trastornos neurológicos productos de la que es la intoxicación con NH3. Por ejemplo, también tienen dificultad para concentrarse, tienen temblor, uno le ve las manos a los pacientes que tienen cirrosis y tienen una encefalopatía hepática y tienen como un movimiento en lo que es lo que son las manos, tienen como un temblequeo en lo que es las manos, producto de toda esta intoxicación y todos los daños neurológicos que está sucediendo en ese medio interno. Entonces, ¿por qué genera daño neuronal? Bueno, voy a ir un poquito para atrás, este NH3 que llega al cerebro, el cerebro tiene que hacer lo que puede. Dijimos, las transaminasas, la ALT y la AST están fundamentalmente en lo que es el hígado. Pero ¿qué pasa? El cerebro también tiene estas enzimas, no en mucha concentración, pero las tiene. Entonces, el NH3 que lleva de manera masiva al cerebro, el cerebro lo trata de conjugar de la mejor manera. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro también tiene alfa-cetoglutarato. ¿Y qué pasa dentro del cerebro? ¿Qué pasa dentro de las neuronas? Exactamente lo mismo que pasa en el hepatocito. Este NH3 va a ser de alguna manera tomado por estas transaminasas y se lo van a dar a lo que es el alfa-cetoglutarato para formar glutamato, que era la molécula de alfa-cetoglutamato, pero ahora con el NH3. ¿Qué pasa? Esta reacción, de alguna manera, al estar potenciada por la cantidad de NH3 que hay, se termina consumiendo todo el alfa-cetoglutarato que tiene la neurona en lo que es su citoplasma. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Bueno, el alfa-cetoglutarato es un protagonista principal en lo que es el ciclo de Krebs. Si yo no tengo alfa-cetoglutarato, esto no lo voy a poder hacer, el ciclo de Krebs, de manera completa, entonces no voy a poder generar ATP. Si no genero ATP, las neuronas se me mueren. A su vez, el glutamato está como este proceso está potenciado porque tengo mucho NH3, voy a tener mucho en lo que es glutamato. Por ende, voy a tener mucha glutamina. Y la glutamina, si bien está bueno porque me permite a mí sacar el nitrógeno de una manera no tóxica del cerebro, ¿qué pasa? La glutamina en grandes concentraciones atrae agua. Entonces, claro, si yo atraigo agua en una bóveda como es el cráneo que no se expande, entonces lo que me genera es un edema cerebral. Está todo comprimido, está todo apretado, los vasos están con una luz más pequeña porque tienen edema por todos lados, se perfunde menos el cerebro y en definitiva lo que termino es con una muerte neuronal porque por un lado no tengo ATP y porque por el otro lado no tengo un aumento de lo que es el flujo sanguíneo que me pueda perfundir lo que es el encéfalo de manera correctamente. Es por eso que tiene efectos neurales lo que es la concentración elevada de amoníaco, porque todo esto está potenciado y bueno, si no tengo ATP y todavía no puedo nutrirme de la mejor manera, las neuronas no se pueden nutrir de la mejor manera, lo que termina acá es lo que es la muerte neuronal. A su vez, el glutamato, como se está utilizando muchísimo para generar glutamina, no puede sintetizar GABA, que GABA es un neurotransmisor bastante necesario para que las neuronas puedan comunicarse entre ellas. Entonces, de verdad que es un desastre por todos lados. Una vez que yo tengo la urea formada, ¿cómo la debo eliminar? Bueno, el 90% va a través de los riñones. Hay un 10% que se va a través del tracto gastrointestinal y lo señalo en amarillo porque, claro, en el tracto gastrointestinal hay bacterias que les gusta la urea.
¿tá? Les voy a dar esa pista, pero ahora los voy a profundizar. El 90% va hacia lo que va a ser el riñón. En varias partes de la nefrona sucede esto. Primero que nada, en el túbulo contorneado proximal, la cantidad de urea que se reabsorbe va a estar de la mano con la cantidad de agua que se reabsorbe. Cuanto más agua se reabsorba, más urea se va a reabsorber. Es por eso que en los pacientes que están deshidratados, donde hay una reabsorción masiva de agua, también tengo la urea elevada. ¿Qué es lo que pasa en lo que es el asa de Henle, ya sea descendente como ascendente? Lo que sucede ahí es que hay una difusión facilitada, es decir, hay diferentes canales que hacen que del intersticio pase urea hacia lo que es la luz del túbulo, ya sea en el asa de Henle descendente o en el asa ascendente fina del asa de Henle. ¿Y qué pasa? La ADH también contribuye de manera indirecta, digamos, en la reabsorción de urea. Porque ¿qué pasa? Si ustedes se acuerdan, la ADH ayudaba a que el túbulo colector tuviera más canales de acuoporina para que más agua ingrese hacia el medio interno. Pero claro, pasa lo mismo que en el túbulo contorneado proximal. Si entra más agua, más urea va a entrar. Entonces, la urea de verdad que no sirve mucho para lo que es una estimación del filtrado glomerular, porque ustedes ven que por más que se filtre urea, la urea tiene una reabsorción que depende del agua en el túbulo contorneado proximal. Tiene una reabsorción que depende de la hormona antidiurética en el túbulo, en lo que es el túbulo colector, y a su vez tenemos esta difusión facilitada que se da en el asa de Henle. O sea, de verdad que no contribuye mucho, como si lo hace un poco mejor la creatinina, cuando uno mide la creatinina o cuando uno hace el clearance de creatinina, que puedo estimar con el clearance de creatinina cuántos mililitros minutos se están filtrando. Entonces, esto es un poco más de lo mismo, pero acá quiero que presten atención a lo que es la urea. ¿Por qué? Porque dijimos, la urea se elimina 90% por el riñón y hay un 10% por el gastrointestinal. ¿Qué pasa? En los capilares, cuando estos capilares están de alguna manera perfundiendo lo que es el enterocito, ¿qué pasa? La urea se envía hacia lo que es la luz intestinal. ¿Y qué pasa? La flora, lo que son, hay algunas bacterias que utilizan la urea y desdoblan la urea en amonio, en este caso, perdón, en lo que es amoníaco. Entonces, claro, tengo más amoníaco en la luz intestinal. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede? Este amoníaco dijimos que le gustaba mucho lo que es la permeabilidad. Va hacia el hígado y si este hígado es un hígado cirrótico, ustedes ven que tengo un montón más de NH3, porque no lo estoy pudiendo metabolizar. Entonces, es un problema, porque la flora ya de por sí genera NH3 por diferentes mecanismos. A su vez, la flora cuando ve la urea la desdobla en NH3. Si todo esto pasa en un hígado cirrótico, la consecuencia de esto es que tengo más NH3 en este hígado que no puede metabolizar urea y más NH3 está yendo hacia lo que es el cerebro con las consecuencias que ya vimos de lo mismo, de esta patología. Entonces, ¿cómo vamos a medir nosotros la urea en el laboratorio? Bueno, primero que nada, por supuesto, la muestra del paciente que tiene un montón de analitos, incluyendo la urea, que es el analito de mi interés, y vamos a tener un reactivo donde vamos a tener como enzima principal a lo que es la ureasa. ¿Qué pasa? La urea, cuando están en la cubeta de reacción, a través de la ureasa va a ser desdoblada en NH4, que yo estos productos no lo puedo medir en laboratorio, por eso los acoplo a una segunda reacción para obtener estos otros productos. Ustedes se acuerdan que nosotros en el laboratorio podemos medir la disminución de un sustrato o el aumento de un producto. En este caso, en lo que es la reacción de la urea, lo que se decide medir es la desaparición del NADH. ¿Qué pasa? Yo en tiempo cero, yo ya conozco la cantidad de NADH, porque justamente me lo da el reactivo. ¿Qué pasa? Cuanto más NH4 tenga, más NADH se va a utilizar por esta enzima. Entonces, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos después de que termine la reacción, voy a tener menos NADH del que tenía al principio. Entonces, lo que se decide medir en esta reacción es la disminución y la desaparición del NADH. De hecho, cuando nosotros vemos la curva de calibración, lo que vemos es algo así. ¿Por qué? Porque a tiempo cero, al inicio de la reacción, yo tengo una absorbancia de NADH bastante elevada. Cuando se lleva a cabo la reacción, este NADH va a ser consumido por esta enzima para, de alguna manera, llevar la reacción desde acá hacia acá. Podríamos medir el aumento del NAD también, pero en el laboratorio siempre nos queda más fácil o medir el aumento del NADH o la disminución del NADH, que fue lo que se hizo. ¿Tá? Más adelante en el tiempo, cuando esta reacción se ve favorecida en este segundo renglón, la concentración de NADH va a estar en una concentración, una absorbancia menor a la inicial.
Porque justamente se está consumiendo. Es por eso que la curva de calibración nosotros la vemos como no estamos acostumbrados a verla, siempre nosotros la veíamos de manera creciente, es por eso que ustedes acá la ven de manera decreciente, porque lo que justamente, insisto con esto, se está midiendo es la desaparición de lo que es el NADH. Entonces, cosas interesantes que tienen que ver con los resultados. Se dice que, o se ha evidenciado que cuando nosotros tenemos una urea y una CREA elevada, ya tenemos que pensar en una obstrucción, ¿tá? Que puede estar a nivel de la próstata, que puede ser a punto de partida de una litiasis. Y cuando uno tiene una urea elevada con una CREA normal, lo que debe pensar es que el paciente está deshidratado, ¿tá? ¿Por qué? Porque se vio que, por lo que les decía hoy, cuanto más deshidratado estoy, más reabsorción de agua tengo. Y si tengo más reabsorción de agua, más urea también se reabsorbe. ¿Tá? Ustedes ven que acá la deshidratación juega para este lado. Porque ¿qué pasa? Si yo tengo una disminución en el flujo, porque tengo una obstrucción a nivel distal, claro, el flujo a través de lo que es la nefrona va a estar disminuido. Y si tengo el flujo disminuido, más agua va a tener contacto con esa nefrona. Entonces más reabsorción se va a ver. ¿Tá? Pero principalmente la deshidratación se ve puntualmente cuando se da la urea aumentada con la CREA normal. ¿Tá? Pero esto en realidad tiene que ver mucho con la clínica del paciente, tenemos que ver otros resultados. Esto es como algo grosero, para decirlo de alguna manera, que uno ve los resultados a golpe de vista y bueno, ve una CREA elevada, una urea elevada con una CREA normal, dice, bueno, tal paciente puede estar deshidratado, por eso les pongo por eso les pongo acá que puede ser prerrenal. Después, ¿qué pasa? Vamos a ver la molécula de la urea, que yo se las había mostrado ya en la primera diapo. No es lo mismo medir urea que medir lo que es el BUN. El BUN es la cantidad de nitrógeno que tiene la molécula de urea. Cuando yo en el laboratorio mido urea propiamente dicho, estoy midiendo la molécula de urea que tiene su valor de referencia, que lo normal es menor a 45 miligramos de cilitro. Ahora, cuando mido el BUN, estoy midiendo el nitrógeno que tiene la molécula de urea. Ustedes ven acá que los valores de referencia son distintos. Entonces, se vio que hay una relación entre la urea y el boom que es más o menos de 2,14. Es decir, si yo agarro el valor de la urea medido en un paciente cualquiera y lo divido por 2,14, voy a tener lo que es el boom. Por eso que ustedes ven acá que el boom es, no les digo la mitad, pero más o menos ahí. Entonces, con el valor de urea yo puedo estimar la concentración de boom, que insisto, es la cantidad de nitrógeno que tiene la urea. Nosotros en el laboratorio hoy por hoy lo que se mide es la molécula de urea propiamente dicha, que es justamente la que hemos estado hablando toda la clase de hoy, la que yo quiero formar para, en definitiva, eliminar los nitrógenos que se forman en el producto del metabolismo de todos los días. Clearance de urea, bueno, no aporta mucho sobre el filtrado glomerular como la creatinina, como el clearance de creatinina, porque ¿qué pasa? ¿Vieron la cantidad de reabsorción que tiene la urea? Que depende del flujo, que depende de la cantidad de agua que se reabsorba, que depende de la concentración de ADH y a su vez en el asa de Henle tenemos una secreción. Entonces, de verdad que para el filtrado no me sirve mucho, ¿tá? Les pongo acá, no evalúa con gran especificidad la función. Después, en realidad, cuando uno hace un clearance, tiene que hacer exactamente las mismas mediciones. Les recuerdo cuando vimos clearance de creatinina. ¿Qué precisamos? La concentración en orina de lo que es la urea. La tenemos que multiplicar por el volumen. Es por eso que es necesario que la gente traiga todo el volumen que hizo en 24 horas. Y se tiene que dividir por la concentración de urea en plasma. O sea, yo le tengo que sacar sangre a esta persona. Acá nosotros vamos a tener una cantidad de mililitros en 24 horas. Pero ustedes se acuerdan que para el filtrado glomerular yo necesito mililitros minuto. No me sirve mililitros 24 horas. Entonces, a este resultado final yo lo tengo que dividir por 1440, que 1440 son los minutos que hay en 24 horas, para justamente informar un posible filtrado en caso de que el médico lo quiera, el nefrólogo lo quiera, en mililitros minuto, que es justamente las unidades que se utilizan para lo que es el filtrado glomerular. ¿Sirve el clearance de urea? Y bueno, no tanto como el clearance de creatinina, que de verdad se asemeja mucho más a un valor de filtrado glomerular más verdadero que lo que se puede llegar a acercar el clearance de urea, pero bueno, se pide. En el laboratorio lo real, lo que sucede realmente es que igual se pide. Vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos las proteínas, se van a metabolizar aminoácidos y el aminoácido va a ir por un lado el esqueleto carbonado,
a hacer lo que tenga que hacer, y el NH3, que es el que en definitiva yo quiero eliminar. El NH3 dijimos que se iba a unir a lo que será el alfa-cetoglutarato para formar glutamato, que el glutamato le iba a llevar a la mitocondria. En la mitocondria se va a dar lo que es el ciclo de la urea, que dijimos que yo puedo tener déficit de diferentes enzimas que me dan una hiperamoniemia. Hablamos también de que un paciente con cirrosis puede también no poder llevar adelante el ciclo de la urea y me puede dar una hiperamoniemia. Y esta hiperamoniemia tiene síntomas neurológicos y el daño neuronal que ya lo charlamos. Después, en la mitocondria se va a llevar adelante lo que es el ciclo de la urea para formar urea, que dijimos, se va a medir a través de la enzima principal, que es la ureasa, a través de la desaparición del NADH, por eso la curva de calibración es decreciente. Existe el clearance de urea, pero principalmente la medición de la urea se utiliza para ver la efectividad de los pacientes que están en diálisis. Al paciente que está dializándose se le saca sangre previo a la diálisis, se cuantifica la urea y después se le saca sangre post-diálisis para ver si la cantidad de urea disminuyó, que es el objetivo justamente de la diálisis. Chicos, nada, teórico bastante rápido, cualquier cosa, espero haberlos ayudado, me mandan mensaje, mail, lo que ustedes quieran. Y bueno, quedo a las órdenes, nos vemos la que viene. Saludos para todos.